Cuando mi hermana Shelby desapareció, incluso cuando la declararon muerta, supe que todavía estaba viva. Podría sentir eso. Y tenía razón. Más o menos de. Y así, aquí estoy, sentado en mi auto a las 2:10 de la mañana, cerca de una parada de autobús oscura que probablemente no haya visto a otro visitante en décadas. Esperándola, a pesar de haber sido advertida de las consecuencias. Estoy escribiendo para distraerme del instinto de presa casi abrumador y cada vez más fuerte de correr. El impulso puso la mayor distancia posible entre mí y lo que solo puedo describir como la nada que se aleja más allá de la línea de árboles. Hace 28 días, Shelby conducía por Meyerton, un pequeño pueblo del que nunca había oído hablar hasta que recibí la llamada de la policía, hasta que se convirtió en el último lugar donde se vio a mi hermana antes de aparentemente caerse de la faz de la tierra. Todavía no estoy seguro de por qué Shelby estaba allí en primer lugar. Estaba muy lejos de Billings, donde se dirigía, pero supongo que será una cosa más a la que nunca obtendré la respuesta. Al menos no de ella. La declararon muerta. Cuando la policía de Meyerton me llamó, me dijeron que encontraron su auto, ese Mini Cooper rojo brillante, 15 que tanto amaba, envuelto alrededor de un árbol al costado de la carretera. Si ella hubiera estado en el auto cuando lo encontraron, tal vez me hubiera inclinado más a estar de acuerdo con ellos. El coche estaba prácticamente destrozado, pero lo que quedaba del interior estaba impecable. No había sangre. Su bolso y su maleta estaban allí, las llaves todavía estaban en el encendido, todavía estaba cerrado con llave desde adentro. Todo todavía estaba en el auto, todo excepto mi hermana. Pero las autoridades locales me dijeron que estaba muerta y a pesar de mis súplicas para que la buscaran, se acercaron rechazando. No necesito, dijeron. Entonces supe que dependía de mí encontrarla. Llegué tarde a mi primera visita a Meyerton. Un vuelo retrasado y que me mezclara con mi coche de alquiler cuando yo finalmente aterrizara significó que no me acercaba a la ciudad hasta casi las 12 de la noche. Para colmo de una situación ya mala, estaba perdido. Mi GPS me dijo que tomara la salida 19C, pero no pude encontrarla. Hice varios giros en U y retrocedí varias veces, y cada vez me sentí cada vez más frustrado al ver 19A, 19B y luego salida 20. No es que 19C se haya cerrado recientemente, o las barandillas eran perfectas, sin costuras, y más allá de la carretera no había más que árboles y rocas escarpadas. No, era más como que allí no era una salida 19C, nunca la había habido. Y, para exacerbar aún más mi ansiedad por construir, mi GPS se negó a proporcionarme una ruta alternativa. En lo que respecta a Google Maps, la única forma de entrar en Meyerton era tomar una salida que no existía. Después de 3 circuitos más alrededor de la carretera, finalmente me di por vencido y me detuve en un motel de mierda convenientemente ubicado en la salida 19B. Le pregunté al chico del escritorio si podía sugerirle una manera de llegar a la ciudad, ya que en ese momento no tenía idea de cómo se suponía que debía encontrar a Meyerton. Parecía cansado, y no solo 1 de la mañana cansado, no, miró agotado por la vida, cansado, y ni siquiera me molesté en mirar el libro que estaba leyendo cuando me dijo con desdén, volverá por la mañana. ¿La salida?, pregunté, sarcasmo un fino barniz mientras intentaba enmascarar mis nervios destrozados y que estaba al borde de las lágrimas, o el pueblo. Simplemente se encogió de hombros, sin comprometerse. Lo perdí en ese momento. Con la cabeza en las manos, rompí a sollozar en el lúgubre mostrador de facturación de ese sórdido motel. Tuvo la amabilidad de preguntarme si estaba bien, y al instante me encontré contándole todo, por qué me dirigía allí, lo inútiles que eran las autoridades, como sabía que la única manera de encontrarla era si iba a buscarla. Yo mismo. Después de un breve silencio, confió en voz baja que él también había perdido a alguien. Su prometida había ido a Meyerton hace varios años y ella también había desaparecido. ¿Alguna vez la encontraron? Lo pregunté automáticamente, aunque estaba bastante seguro de que ya sabía la respuesta basándose en las décadas de miseria grabadas en su rostro. Entonces me tomó por sorpresa cuando asintió. Miró fijamente al espacio durante mucho tiempo antes de susurrar, ojalá no lo hubieran hecho. Se presentó como Gary y me dijo que mi hermana Shelby se había ido, que nada bueno podría salir de mí si iba a buscarla. Cuando no pudo convencerme de que me diera la vuelta y regresara a casa, me ofreció una habitación para pasar la noche.
Mientras me entregaba la llave, me dijo de mala gana que 19C regresaría a las 2 de la mañana, pero que desaparecería a las 11 de la noche siguiente. Sabía que estaba jugando conmigo, porque mágicamente no aparecería ningún camino. Pensé en intentar dormir un poco y luego conducir hasta la siguiente ciudad para ver si alguien más me ayudaría. Entonces, puedes imaginar mi sorpresa total a la mañana siguiente cuando, efectivamente, al igual que Gary me había asegurado, donde antes había una barandilla de metal sólido, había una salida. La grava desgastada y la pintura descascarada de la rampa de salida también parecían indicar un camino muy transitado. Entonces, seguí el sinuoso camino de un carril a través de los árboles y me sentí confundido pero aliviado cuando encontré el camino a Meyerton. Ese alivio duró poco. La policía de alguna manera fue aún más inútil en persona, insistiendo en que Shelby se había ido y que yo debería irme a casa y seguir adelante. No importaba que solo hubiera estado desaparecida un par de días. No importaba eso, allí no era un cuerpo. Perdí horas en la estación, sin cambiar nada, sin convencer a nadie. El caso estaba cerrado, me dijeron. En lo que a ellos concernía, mi hermana estaba muerta. Ahora, según lo que he aprendido, casi desearía que lo fuera. Eso habría sido más misericordioso. Una amabilidad, incluso. Mientras continuaba mi propia búsqueda de ella, cuanto más me demoraba, más me daba cuenta de que algo estaba muy mal con la ciudad de Meyerton. Todas las casas que aún no habían sido demolidas estaban abandonadas y las estructuras fueron recuperadas lentamente por el césped cubierto de maleza y los bosques invasores. Las aceras estaban vacías de gente y solo vi otros 2 coches en la carretera en todas las horas que estuve allí. Los pocos negocios que permanecieron abiertos tenían solo un puñado de clientes dentro y estaban claramente no felices de verme allí. Todas las personas a las que pregunté me dijeron lo mismo. Era inquietante como sus respuestas eran tan similares, casi palabra por palabra, como si estuvieran ensayadas. Que nunca antes habían visto a mi hermana. Que no había nada para mí en su pueblo y necesitaba irme. Y luego, con lo que parecía una tristeza genuina, lamentaron mi pérdida. Al final, llegaron las 22:50 y todavía no había encontrado nada. Todas las tiendas cerraron a las 10 de la noche. Incluso aquellas que tradicionalmente abren durante 24 horas en otros lugares, cerraron de 10 de la noche a 3 de la mañana. Había visto el cierre de la ciudad, la había visto vacía de gente. Entonces, frustrada, entré en uno de los muchos estacionamientos vacíos y miré fijamente la sombra de árboles donde habían encontrado su auto. El aire estaba rancio y cargado de un silencio inquietante, lo suficientemente espeso como para ahogarse. Fue en ese momento, mientras estaba sentado en el resplandor rojo de las bombas apagadas de la única gasolinera abierta durante 19 horas que había visto en mi vida, que capté por primera vez el indicio de maldad en el aire. Podía de repente sentir que había algo más allá de mi línea de visión, algo esperando justo más allá de los árboles, algo terrible. Me di cuenta de que Gary y el puñado de personas que había conocido tenían razón. Necesitaba irme. Yo tenía esa epifanía demasiado tarde. Porque lo que empezó a pasar después fue la cereza encima de mi día de verano de mierda. Mientras echaba un último vistazo a los árboles, como si pudieran darme una señal, una respuesta, una oscuridad diferente a cualquier otra cosa que hubiera presenciado comenzó a filtrarse a través de ellos, tragándolos. Ahogó la luz de la luna, era como una cortina de la nada, una presencia solo detectable por la ausencia de todo lo que tocaba. Llevaba consigo un olor a carne quemada mezclada con fruta podrida que de repente inundó mis ventanas abiertas. Me encontré congelado a medida que se acercaba. Mientras se tragaba las casas de la calle, pude sentir una fuerte sensación de vacío, que succionaba el aire de mis pulmones, amenazando con aplastarme. Al mismo tiempo, se sintió bien. Una invitación extendida hacia el abrazo de la nada, hacia algo antiguo e insaciable. La oscuridad invasora se tragó el brillo carmesí de los surtidores de las gasolineras. Fue solo la comprensión de que la negrura había comenzado a anular la luz de mis faros lo que me sacó de allí. Salí de allí de 3 puntos, despegué y empujé 65 por la sinuosa carretera que salía de la ciudad en ese momento. Estaba agradecido de que la ciudad estuviera vacía de policía, y también, se acercaba a la rampa de entrada a las 10:59. No entendí lo que estaba pasando al principio, por qué la carretera por la que conducía parecía,
descolorida. Fue entonces cuando vi algo de metal brillando levemente en la distancia. No parecía sólido, como si no estuviera del todo ahí, así que me tomó un momento darme cuenta de lo que era. Una barandilla. Intenté desviarme y frenar bruscamente antes de golpearlo, pero en ese momento iba a casi 90, y las leyes de la física y yo teníamos opiniones diferentes sobre cuál sería la distancia de frenado correcta. Me preparé para un final en el que me preguntaba si mi cuerpo siquiera sentiría que el cerebro registrara, pero no llegó ninguno. No, en lugar del sonido del metal sobre metal, mis oídos se encontraron con la bocina enojada de la persona a la que había cortado, mientras me desviaba desordenadamente hacia la enero de 15. Estaba de vuelta en la carretera, la luz del pequeño y sórdido motel de Gary visible desde el otro lado del camino. Eché un último vistazo al lugar donde una vez estuvo la salida 19C y una vez más dejó de estar. No sabía qué más hacer, así que regresé al motel, sin aliento, describiendo cada momento de mi terrible experiencia a Gary. No parecía ni remotamente desconcertado por mi historia, sino que optó por mirar al espacio. Entonces me di cuenta de que la policía tenía razón. Ella realmente había desaparecido. Ella volverá. Bueno, parte de su testamento, me dijo finalmente, tal vez en respuesta a la mirada de desesperanza que debió estar escrita en mi rostro. 2:30 de la mañana, 28 días después de su primera desaparición, en la parada de autobús de Main Street. ¿Está seguro? Ahí es donde siempre regresan. Sonrió con tristeza, antes de volver a sumergirse en su libro. Eso fue hace semanas. Hasta esta mañana, han pasado 28 días desde que Shelby desapareció por primera vez. Aterricé en Billings e hice el viaje de 6 horas hasta las afueras de Meyerton, esperando pacientemente a que apareciera la salida. Debatí pasar a ver a Gary, pero decidí no hacerlo. Me había pedido que no le dijera si decidía regresar. Dijo que no quería que me pasara nada en su conciencia. Pero ahora son las 2:29 de la mañana, y aquí estoy de todos modos sentado en la antigua parada de autobús en la ciudad vacía de Meyerton, una ciudad que ha vuelto a existir recientemente, mirando lo último de la oscuridad que se aleja. Puedo ver a Shelby a lo lejos ahora, pálida a la tenue luz de la luna, descalza, inmaculada por alguien desaparecido durante un mes y emergiendo del bosque. La encontré. Incluso desde aquí puedo sentir algo que irradia de ella, un vacío, un anhelo de vacío, hambre de algo mucho más precioso que la mera carne y hueso. Debería estar corriendo para abrazarla. Debería estar extasiado. En cambio, estoy congelado, superado por otra emoción completamente, que nunca antes había sentido con mi hermana. Miedo. No, no solo miedo. Un abrumador, asfixiante terror. No es solo ese vacío ahora familiar lo que irradia de ella, de la misma manera que lo hizo desde la nada que me llamó cuando casi me reclamó el mes pasado. Ni siquiera es la forma en que su piel parece demasiado ajustada a su cuerpo, o que es más alta de lo que recuerdo. No, es esa sonrisa horrible y depredadora en el rostro de mi hermana, una que no he visto en nuestros 26 años juntos. Se mueve con tanta gracia como en la vida, pero a sus ojos solo veo la muerte. Me doy cuenta de que, mientras veo la nada palpable encarnarse, está envuelta en la carne de mi hermana. No estoy seguro de qué quiere exactamente, qué es eso que lo tiene hambre. En cierto modo, desearía que no hubiera regresado. Debería haber creído a aquellos que me dijeron que se había ido, porque lo está. Está completamente desprovista de todo lo que la había convertido en mi hermana. Mientras lucho contra la necesidad de correr hacia el auto, de dejarme Meyerton antes de que lo que sea que use la piel de mi hermana como si me alcanzara un traje demasiado ajustado, no puedo evitar repetir mi conversación final con Gary en mi cabeza. Entonces, lo confirmé, ella regresará, exactamente 28 días después de su desaparición. Él asintió y ya no pudo encontrar mis ojos. Pero necesito advertirte, Seila, si pensabas que era malo cuando desapareció. Se detuvo para mirarme fijamente y adentrarse en la oscura extensión de árboles fuera de la carretera. Será 1000 veces peor cuando regrese. Le había dicho que sabía que estaba haciendo lo correcto, que intentar salvar a mi hermana nunca podría ser un error. Oh Dios, ella está más cerca ahora. No puedo decir si ella busca llenar ese vacío arrastrándome de regreso con ella, o si el hambre es más primordial, más literal. Todo lo que sé es que el Shelby que desapareció, que perdí, no es el mismo Shelby que veo antes que yo ahora.
Estoy congelado en el lugar ahora, como si estuviera atrapado por su mirada. Voy a compartir esto mientras pueda. Quizás cometí un error después de todo. Cuando llegué a casa después de mi reunión del club español cada 2 martes, había una chica sentada en nuestra entrada. Parecía tener 9 o 10 años, con un flequillo que parecía como si hubieran sido tijeras en casa y jeans con parches de hierro en las rodillas. «Oye», dije, «¿eres amigo de Charlie?». Ella me miró con un destello transitorio de curiosidad y luego volvió a mirar hacia abajo. Estaba usando un palo para marcar líneas blancas tenues en el escalón inferior. Distribuí las letras A de antes de que ella las frotara con un pie. «Está en la práctica de fútbol», dije. «Pero puedes entrar y esperar. Puedo conseguirte un refrigerio». Siguió dibujando con el palo como si yo no hubiera hablado. Un animal de orejas redondas como un panda o un mono. Esperé allí un poco más. Luego me encogí de hombros y entré. Charlie llegó a casa media hora después, con el pelo rubio oscuro por el sudor, arrojando su bolso por la entrada. Miré detrás de él en busca de la chica, pero estaba solo cuando entró a la cocina. «La chica de afuera», dije. «¿La conoces? Deberías decirle que entre». Charlie parecía molesto. «Deja de follar conmigo. No me vas a hacer mirar». «No digas, joder», dije automáticamente. «Y no soy, no importa». Abrió la despensa. Entré a la sala y miré de nuevo por la ventana. La niña todavía estaba allí, con la parte posterior de su hermosa cabeza visible más allá de la cortina. O mi hermano pequeño me estaba gastando una especie de elaborada broma inversa o realmente no podía verla. Ella también estuvo allí al día siguiente, y todos los días después. Usar una chaqueta azul claro con piel sintética enmarañada en invierno. Una camiseta sin mangas y cortes fibrosos en verano. Una vez estaba leyendo un libro. Intenté mirar el título, pero no pude entenderlo. Nadie más la vio nunca. Con el tiempo comencé a pasar junto a ella, como si fuera una exhibición de Halloween o uno de esos arbustos ornamentales de cornejo que a mi mamá le gustaba comprar. Un día antes de la práctica de la banda, le pregunté a mi amiga Kate si creía en fantasmas. ¿Te refieres a Casper o a una locura de Bloody Mary? No lo sé, tal vez. ¿Por qué? Creo que podría haber algo en mi casa, dije. No es una especie de fantasma que hace sonar placas y garabatea amenazas en los espejos. Quizás alguien murió en tu casa, dijo. O tal vez un asesino en serie solía vivir allí y hay un cuerpo enterrado en tu patio trasero, y te pide a gritos que consigas justicia. Tal vez sea el espectro de tus sueños de la Ivy League después de que bombardeaste la última prueba de cálculo. Si así es como funciona, deberías considerar cobrar la entrada a tu casa el próximo mes de octubre. Ella se rió. Más tarde, dejé mi clarinete en los escalones y me agaché debajo de la niña, así que la miré a la cara. «Puedo ayudarte, si lo necesitas», dije. «¿Cómo te llamas? ¿Necesitas ayuda? ¿Quieres que hagamos algo por ti?» Levantó la cabeza y su mirada se movió de una manera que no podría haber significado que me estuviera mirando a mí o al auto del vecino al otro lado del camino. Estaba triturando una hoja, disponiendo las piezas en un cuidadoso mosaico. Una figura de palito, una niña con falda triangular, flores puntillizadas y nubes a su alrededor. Esa noche busqué nuestra dirección y encontré los nombres de los propietarios antes que nosotros. Steven y Janet Finneran. Abrí otra pestaña y busqué en Google sus nombres. Surgió una página completa de artículos de noticias. El padre había pillado a la madre intentando irse con los niños, así que los metió a todos en el coche, los llevó a un motel, les disparó a su esposa e hijos y luego se apuntó con el arma.
Había un superviviente, decía el artículo, un menor de edad que en ese momento se encontraba en casa de un amigo. El artículo enumeraba los nombres de los hermanos. Alejandro, 12 años. Annalise, 10 años. Agustín, 4 años. Busqué a Adelaide Finneran, luego Adeline Finneran y Adele Finneran. Adelia Finneran explotó. Un obituario. Había tenido un accidente automovilístico con sus padres adoptivos, apenas un año después de que mataran a su familia. En la foto, ella sonreía, un mono de peluche presionado contra su mejilla. Tenía el mismo flequillo desigual, le faltaba un diente canino, una camisa con corazones, pero sus ojos parecían mayores. Al día siguiente, cuando regresé de la escuela, me arrodillé junto a la chica en la entrada. «Oye», dije, «tu nombre es Adelia, ¿verdad? Estás esperando a tu familia, ¿no?» Ella me miró y esta vez no volvió a mirar hacia abajo. «No están, no volverán aquí», dije. «Lo siento, creo que sería mejor que fueras a otro lugar. En algún lugar más allá de todo esto. En algún lugar puedes verlos nuevamente». Ella parpadeó hacia mí. Los pájaros chirriaban desde posiciones ocultas y un ligero viento agitaba las hojas verdes. «¿Puedes mostrarme dónde?», ella preguntó. Su voz era más profunda de lo que esperaba, el tipo de voz baja y ronca de un niño. «Está bien», dije. Pensé en llevarla al cementerio donde estaban enterrados su madre y sus hermanos, si podía buscar dónde estaba. Podría hacerle entender que se habían ido, dejarle encontrar la paz o al menos el olvido. Ella levantó una mano y yo la tomé. Su mano era pequeña y fría en la mía, y recordé haber tomado la mano de Charlie, cuando él todavía la toleraba, ayudándolo a caminar a mi lado y transportándolo a través de los cruces peatonales. La ayudé a subir y la conduje por el primer escalón, con la mano todavía alrededor de la mía. Cuando bajé del segundo escalón, su agarre se apretó. Mi cabeza se sentía estática al ponerse de pie. Su piel estaba helada y había una sensación de desarrollar vacío, como algo más esencial que la sangre que salía de mí. Mis pensamientos se disolvieron cuando intenté captarlos. Había algo que planeaba hacer, algo que había estado a punto de hacer. No había nadie alrededor. Mi mochila colgaba de mi brazo. La puerta estaba cerrada con llave, pero no recordaba dónde podría haber estado la llave de repuesto. Me senté en la entrada a esperar. Algunas veces al día pasan algunas personas. Un hombre, una mujer y un niño rubio. Su nombre es Charlie. Tiene una hermana. ¿No? Sí, una hermana menor. Por supuesto. Tiene el pelo rubio como él y le gusta cortarse el flequillo. En invierno van en trineo y en verano patean un balón de fútbol por el patio. Nunca se siente frío o calor en el escalón. No sé cuánto tiempo llevo sentado aquí. Los niños juegan en la calle y hay una canción que canta una mujer que siento que debo recordar. Hay cosas que necesito hacer, pero estoy esperando a mi familia. Estarán en casa pronto. Hace 20 años, cuando tenía 5, nos mudamos al pueblo de Banana. Sí, de verdad, Banana. No entraré en demasiados detalles, pero era una pequeña ciudad moribunda donde la población alcanzaba un máximo de aproximadamente 1000, si es que eso, y donde la única cadena que existía era un dólar general. Todos los demás edificios de la ciudad eran pequeños negocios familiares o casas que poco a poco desaparecieron detrás de cortinas de bosque a medida que avanzabas. Durante toda mi vida allí fue una experiencia aburrida y a veces miserable. Nos mudamos a Banana para estar más cerca de mi abuela materna, ya que tenía problemas de salud y mi mamá quería asegurarse de ayudar a cuidarla según fuera necesario. Nuestra casa estaba ubicada en el bosque a las afueras de la ciudad, un bosque tan denso que, si pasaras unos pasos por nuestro camino de entrada,
te resultaría difícil ver nuestra casa a través de los matorrales. La casa en sí tenía un tamaño moderado, lo suficientemente grande como para que yo tuviera mi propia habitación y nosotros una de repuesto para usar como habitación de invitados. Mi dormitorio y la habitación de invitados estaban conectados por un pequeño baño, algo que será importante más adelante. Los primeros días fueron emocionantes para mi joven cerebro demasiado imaginativo. Pasaría horas peinando nuestra casa y nuestro jardín buscando los tesoros escondidos que esta nueva tierra me depararía, pero me decepcionaría lo poco que había que ver más allá del raro avistamiento de un animal salvaje o los descubrimientos de bolas olvidadas y baratijas. Una vez que comencé la primaria, también descubrí que apenas había nada que hacer fuera de la escuela. Seguramente tenía amigos, pero las citas para jugar no eran algo que pudiera suceder todos los días y las casas vecinas estaban separadas por un denso bosque y escondidas, lo que me dificultaba conocer a cualquiera de los niños vecinos con quienes pasar el rato. Supongo que mis padres se sintieron mal por el repentino cambio de estilo de vida que alguna vez tuvimos viviendo en la ciudad y decidieron que la mejor solución para ayudar a curar mi creciente soledad era conseguir un perro. Un día llegué a casa y me sorprendieron los emocionados besos de un cachorro cuando abrí la puerta de entrada. Tenía unas 10 semanas y era una mezcla de Blue Tick con Hound y Labrador Retriever que dejaba su abrigo como un extraño abadejo de Jackson de marrones, negros y blancos. Su nombre era Champ y al instante se convirtió en mi mejor amigo. Como mi sombra, me seguía a todas partes y pasábamos horas jugando en el patio. Convencí a mis padres para que lo dejaran sentarse a la mesa con nosotros mientras comíamos, asegurándome de que tuviera su propia silla a la mesa, y por la noche siempre dormía en mi habitación, acurrucado a mi lado como una almohada viviente. Incluso me salvó una vez de una boca de algodón que se había encontrado en nuestro jardín. Lo atrapó entre los dientes y lo golpeó hasta que quedó inerte después de verlo deslizarse hacia mí. Me encantó tanto ese perro. Y cuando desapareció, fue uno de los momentos más devastadores de mi infancia. Yo tenía 7 años en ese momento. Había estado en la escuela ese día y después de que me dejó el autobús, esperaba otra tarde jugando con mi perro. En lugar de los habituales lamidos o ladridos emocionados de Champ saludándome en nuestra puerta, encontré a mi mamá y a mi papá esperándome sentados en nuestra sala de estar. Al instante supe que algo le había pasado, y durante el resto de la semana mis ojos estaban magullados e hinchados por el llanto. Colocamos carteles por todas partes que pudimos pensar. En postes telefónicos, en Facebook, en gasolineras, y algunos lugares familiares incluso dejaron de colocarlos dentro de sus tiendas. Esperábamos que alguien hubiera visto a Champ en alguna parte, y oraba con todo mi corazón todas las noches para despertarme con la nariz mojada contra mi mejilla, quejándome de que me levantara como siempre lo hacía. Pero el tiempo pasó y no había señales de que lo vieran. Finalmente lo superé. Mis padres se ofrecieron a buscarnos un perro nuevo, pero no quería uno. Me pareció incorrecto e irrespetuoso y supe que no amaría a otro perro tanto como a él. Y durante 4 años vivimos sin él. Yo, 11 en ese momento, pasaba la mayor parte de mi tiempo libre jugando solo en nuestro jardín o con amigos cada vez que podía verlos. Y luego, una noche, regresó. Acabábamos de terminar de cenar. Mi mamá lavaba platos en el fregadero mientras mi papá guardaba las obras y yo estaba ocupada jugando en mi Game Boy Advance en nuestra sala de estar. Escuché a mi mamá jadear y romper un vaso. Mi papá inmediatamente le preguntó qué pasó cuando le escuché decir, «¿Eso es? Oh Dios mío, mira». Mi papá se quedó callado e inmediatamente me llamó para que viniera rápido. Dejé a mi Game Boy a un lado, preocupado por lo que estaba pasando exactamente cuando vi por la ventana de la cocina lo que mis padres estaban mirando. En nuestro patio delantero, parcialmente iluminado por el resplandor de nuestras ventanas durante la noche, estaba Champ. Se paró en la pasarela de adoquines a unos 8 pies de la puerta principal, mirándola fijamente. Inmediatamente corrí hacia la puerta. Mis padres se acercaron, la abrí y corrí hacia Champ. Sin embargo, mi papá me atrapó por el hombro antes de que pudiera lograrlo. «Espera, amigo, déjame comprobar para asegurarme de que no esté herido». Pude ver que estaba casi tan emocionado como yo, pero también parecía cauteloso. Ahora entiendo, obviamente, Champ podría haber estado herido, rabioso o simplemente asustado, y mi papá no quería que yo también me lastimara accidentalmente, pero estaba muy ansioso por rodear a mi perro con mis brazos. Observé cómo mi papá se acercaba cautelosamente a Champ, extendiendo la mano. «Hola, chico, ¿te acuerdas de mí?».
preguntó mi papá mientras bajaba al nivel de los campeones. Se había hecho más grande desde que se fue, no mucho, pero sí lo suficiente como para estar aproximadamente al nivel de la cintura con mi padre, que tenía 6 minutos y 4 segundos, donde una vez estuvo a su altura del muslo. Champ giró la cabeza para mirar a mi papá. Sus ojos reflejaban la luz de nuestra puerta de una manera que los hacía brillar suavemente y bajó la cabeza para darle una palmadita. Mi papá puso su mano sobre la cabeza de Champ, y una vez que se dio cuenta de que Champ no estaba herido, déjame atacarlo. Mis padres observaron con alegría mientras yo sostenía y sollozaba en el pelaje de Champs. Mi mamá seguía llorando y diciendo cosas como que milagro era, mientras mi papá se preguntaba dónde había estado Champ durante tanto tiempo. Ambos se sorprendieron de que encontrara el camino de regreso, mientras que a mí no me importaba en absoluto y simplemente aceptaba la realidad de que él estaba aquí conmigo nuevamente. Y en ese momento realmente parecía que estaba igual de feliz de estar de regreso. Literalmente me temblaba en los brazos. Esa noche le dimos un baño a Champ y pasamos la noche juntos en la sala de estar, finalmente completos de nuevo. Recuerdo estar tan feliz que no me molestó que Champ no mostrara ninguno de sus rasgos habituales de excitación e infancia. Pasó la mayor parte del tiempo sentado y mirándonos, lo que pensé que era él simplemente llevando su casa nuevamente. Y al igual que cuando lo abrazaba, cada vez que le pasaba las manos por el pelaje o le frotaba la cabeza, su cuerpo temblaba. Me preocupaba que tuviera frío, pero mi papá y mi mamá me dijeron que probablemente simplemente se estaba reajustando a su entorno y no sabía cómo mostrar su entusiasmo. Cuando me fui a la cama unas horas más tarde, ahora con él atrás a mi lado, era como si mi corazón estuviera entero otra vez. Pero, a diferencia de lo que asumieron mi mamá y mi papá, él no volvió a ser el mismo de antes. Recuperó algunos de sus viejos rasgos, como seguirme constantemente y sentarse a la mesa cuando comíamos, pero no movía la cola tanto como antes ni ladraba realmente. La mía de vez en cuando, pero eran más lentos y arrastrados sobre la piel, no los rápidos besos excitados que solía dar. Nos miraba constantemente. Sus ojos se desplazaban hacia quien estaba hablando en ese momento, como si estuviera siguiendo la conversación. Y todavía temblaba cuando lo tocabas o cuando se acostaba a mi lado por la noche. Escribí el temblor como algún tipo de emoción, y sigo pensando que lo fue, pero no en el buen sentido. También estaban los gemidos. Al principio no lo hacía mucho, rara vez al principio, pero cuando estábamos solos en el patio o acostados en mi cama por la noche, podía notar un gemido bajo. Poco a poco se hacía un poco más fuerte con sus gemidos, y había noches en las que lo hacía justo al lado de mi oreja. Recuerdo que una vez me volví y lo miré cuando lo hizo, y honestamente me asusté por un momento porque él me miraba fijamente mientras se quejaba. Pero le froté la cabeza y le dije que volviera a dormir, aunque eso normalmente no funcionaba. Una noche, finalmente, me cansé. Habían pasado varias noches de sueño intenso debido a sus quejas en este momento y supongo que se acumuló. Esta versión tranquila de él, que parecía más curiosa que juguetona, me causó dolor por lo que había sido. Y cuando empezó a hacer ese ruido en mi oído otra vez, finalmente tuve suficiente y me levanté de la cama. Él también lo hizo, levantándose y siguiéndome como solía hacerlo, pero cuando llegué a la puerta para hacerle un gesto para que se fuera, él simplemente se quedó allí mirándome. «Vamos, chico, sal por la puerta», le dije. Se quedó quieto, temblando levemente. Sentí una punzada de culpa que me negaba a acostarme con él, pero persistí. «Oye, vamos, chico», dije. «Ahora, podemos jugar mañana». Finalmente, Champ salió cautelosamente, mirándome todo el tiempo. Cerré la puerta y la cerré instintivamente. Sin embargo, cuando volví a la cama, comencé a escuchar garras en mi puerta. Champ se rascaba desesperadamente y hacía un chirrido bajo. Intenté ignorarlo, pero en un momento tuve suficiente. «Vete, no te dejaré entrar». Cuando dije eso, dejó de arañar la puerta. Pensé que había obedecido hasta que escuché un cepillo de piel contra la puerta y noté que el gemido se hacía un poco más fuerte. Excepto que esta vez, juro que el gemido sonó más como un susurro. «Hola. Hola». Sentí que se me enfriaba la sangre. No me moví de mi cama, mi mente embarrada por la confusión. «Tú. En dejar. Chico. Venir. Fuera. Reproducir». Las palabras sonaban ligeramente agudas, pero deformadas. Como si estuviera tratando de hablar,
pero se estaban poniendo la lengua en la garganta. Niño. Niño. No sé cuándo se detuvo, creo que me desmayé antes de que terminara, pero recuerdo haberme despertado cuando mi mamá llamó a mi puerta y me preguntó por qué dejé fuera a Champ. Le dije que Champ hacía ruidos extraños por la noche y me mantenía despierto, y que no quiero que se quede más en mi habitación. Ella parecía un poco herida, no hacia mí, pero creo que más porque recordaba cuando amaba a Champ tan profundamente y estaba triste porque estaba dejando atrás a él. Pero creo que en cierto modo ella también entendió, ya que creo que no había sido el único que se irritaba un poco con el nuevo campeón. Hubo muchas veces que mi mamá lo ahuyentó después de que se cansó de que la mirara mientras limpiaba los platos, o lo regañó cuando abrió las puertas de la despensa o los cajones de la cocina. Papá se enojó cuando vio las marcas de rayones que Champ había dejado en mi puerta. Había quitado la pintura de cuánto tiempo había rayado. Mi papá descartó que probablemente estaba ansioso por no estar cerca de mí desde que había estado fuera tanto tiempo, pero en ese momento no estaba tan seguro. Intenté explicarles que había hablado, e incluso mostrarles, pero nunca lo hizo con ellos, así que, por supuesto, no me creyeron. Había empezado a temer un poco a Champ. Pasó un poco de tiempo después de esa noche, y poco a poco dejé de reconocerlo cuando regresaba de la escuela. Sus lamidos me hacían gatear la piel, e incluso cuando él yacía a mi lado, podía sentir sus ojos en mí. Empecé a pasar la mayor parte del tiempo en mi habitación, y él se sentaba y esperaba en mi puerta. También comencé a encerrarlo fuera de mi habitación todas las noches y él todavía se quejaba, pero nunca hablaba realmente. Hubo momentos en que esperaba en mi habitación para tratar de dormir conmigo, pero yo dormía en la habitación de invitados y eso sucedía, y cuando lo hacía, él simplemente arañaba la puerta de invitados. De vez en cuando lo oía susurrar y decía cosas como: hola, chico, yo, querer, tú, venir, fuera, yo, querer, tú, ir, afuera, o hola, chico, venir, aquí, yo, querer, tú, mirar, afuera, jugar, nosotros, jugar, exterior. Les dije a mis padres, menos de un mes después de que él me susurrara palabras por primera vez, y apenas 4 meses después de su regreso, que no sé si puedo manejar más a Champ. Les pregunté si podíamos llevarlo a otro lugar. Y normalmente creo que la mayoría de los padres no estarían tan dispuestos a estar de acuerdo, pero mis padres también se habían molestado por los hábitos de Champ a su manera. Se decidió que al día siguiente mi papá lo llevaría al refugio más cercano. Recuerdo que cuando salí de su habitación después de la conversación, Champ estaba parado justo afuera de la puerta. Esa noche intenté salir un poco con Champ. Me sentí horrible porque íbamos a deshacernos de él, pero creo que fue más porque me había dado cuenta de que mi perro nunca volvería. Estaba perdido desde que desapareció por primera vez hace 2 años. Entré a mi habitación, cerré la puerta a Champ cuando comenzó a moverse para intentar entrar y me preparé para ir a la cama. En este punto, siempre me aseguraba de cerrar mi puerta con llave, ya que a veces él, accidentalmente o tal vez deliberadamente, movía la manija mientras arañaba, y no quería arriesgarme a que entrara. Esperé a que comenzaran las caras habituales, pero nunca fue así, y mientras me sentaba esperando lo peor, finalmente me fui a dormir. Haga clic. Haga clic. No sé a qué hora fue, pero sé que fue pasada la medianoche cuando escuché garras en la manija de la puerta. Me burlé y me volví para ignorarlos, cuando me di cuenta de que las garras no llegaban a la puerta de mi habitación. Haga clic. Haga clic. Siempre cerraba con llave la puerta del dormitorio, ya que ahí es donde solía arañar, pero mi piel se volvió fría cuando me di cuenta de que estaba arañando detrás de la puerta del baño. Nunca había tenido que preocuparme por eso, ya que él tendría que atravesar la puerta de la habitación de invitados y la puerta del baño para llegar a la mía, pero eso no era posible. Creak. Vi un breve vistazo a Champ a la luz de la luna cuando abrió la puerta de mi baño. Caminaba sobre sus patas traseras y me di cuenta de que se tambaleaba un poco por los pasos inestables de su cuerpo desequilibrado. Y también pude ver que estaba temblando mucho. Cerré los ojos y me cubrí la cabeza con mis sábanas antes de que entrara completamente a mi habitación, rezando para no verme despierto. Toca, 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 toca. Sus pasos resonaron contra el suelo de madera. Se estaba acercando a mi cama. Toca, 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 toca. Y fue ahora cuando pude oír, la primera vez desde que regresó, que jadeaba.
No hubo más pasos. Sentí como horas de silencio cuando probablemente no habían pasado más de 30 segundos cuando escuché una voz. Hola. Hey. Chico. Tú. Yo. Ver. Mi cuerpo fue golpeado con rictus de terror. No me atreví a moverme. Hola. Hola. Ven. Fuera. Yo. Ver, chico. Tú. ¿Dormir? Hola. Sentí una pata temblorosa tocarme la cabeza a través de la manta que me cubría. Hola. Hola. Mirar. Aquí. Yo. Querer. Mostrar. Tú. Afuera. Bosque. Despertar. Arriba. Mirar. Yo. Su última frase sonó como si hubiera sido pronunciada con dientes castañeteantes. Incluso desde debajo de las sábanas podía oír lo violentamente que temblaba. Las lágrimas corrieron por mi cara. Sé que estaba gimiendo de miedo. Me tocó un poco las sábanas, tratando de quitármelas de la cabeza, pero yo seguí sujetándolas con tanta fuerza. Yo. Saber. Tú. Despierto. No respondí. Las cosas se calmaron después de eso y permanecieron así durante mucho tiempo. Empecé a pensar que se había ido hasta que escuché clavos en el suelo. Sol. Sube. Suerte. Chico. Después de eso, lo escuché alejarse de mi cama. Sus uñas golpean mi baño, la habitación de invitados y el pasillo. Después de eso escuché el sonido de la puerta delantera desbloqueándose, después de unos minutos de rascarse, y la puerta se abrió. Me quedé en la cama, temblando hasta que salió el sol y mi mamá y mi papá entraron a mi habitación, alarmados porque la puerta principal se había dejado abierta anoche de alguna manera y preguntándome si lo había hecho. Sin embargo, creo que la expresión de mi rostro y las tenues marcas de garras en la puerta del baño que conduce a mi habitación les hicieron pensar lo contrario. Me tomó mucho tiempo sentarme esa noche. Durante el resto de mi tiempo en esa casa me aseguraba de que todas las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas. No nos quedamos mucho más tiempo en casa. Salimos a finales de mes. Creo que mis padres sabían que Champ había abierto la puerta y se había ido, pero no creo que entendieran cómo o quisieran hacerlo. Pero no importaba. Estaba feliz de que nos fuéramos. Sea lo que sea, definitivamente no era un perro. Incluso a mi edad lo sabía mucho y no podía soportar pensar que todavía estaba ahí afuera mirándonos hasta el día en que cargamos la última caja y nos fuimos. Incluso ahora, me pregunto si lo que actuó como mi perro Champ todavía está ahí fuera. Y si todavía está esperando la oportunidad de llevarme al bosque.